¿Cómo estás, Sole? Buenas tardes. A Juan Carlos Cruz, como bien contabas vos, lo ejecutaron, eso marca la autopsia, y lo ejecutaron por un celular, porque si bien le robaron el auto, la información de la Fiscalía, la información que pudo obtener la Fiscalía en base al análisis de las cámaras, es que la intención no era robarle el auto, la intención era robarle el celular. De hecho, él forcejea por su celular, le disparan, lo ejecutan de un balazo en la cabeza y los delincuentes se terminan llevando el auto para escapar. Pero ni siquiera la intención era, hubiese sido grave igual por supuesto, pero ni siquiera era el auto, era el celular. Un tiro en la cabeza por un celular. Exactamente. No le dejaron chance. Una ejecución por un celular, porque la autopsia marca que hay una distancia casi ínfima entre la cabeza y el arma. Por lo tanto, le apoyaron la pistola en la cabeza y lo ejecutaron por un celular. Además, le vamos a contar en un ratito nada más por dónde está la búsqueda de los sospechosos y quiénes son, porque están identificados. Por supuesto que nos quedamos mirándote como siempre, Martín. Buen programa. Muchas gracias, Sole. 16:32 y arrancamos de esta manera. ¿Quiénes son los asesinos del cirujano? Dale. Y nos metemos de lleno con la información. Dos casos tremendos que han sacudido al conurbano bonaerense. En un ratito vamos a contar lo que fue el brutal asesinato, de asesinato en asesinato, lamentablemente, pero la información lo marca así, de un profesor de educación física en Guernica. Pero antes nos tenemos que meter con, sin dudas, otro de los temas del día, de cómo tres delincuentes, tres asesinos, ejecutaron de un balazo en la cabeza a este hombre, a Juan Carlos Cruz, a un buen tipo, a un buen profesional que se dedicaba a salvar vidas. Eso lo hace aún peor. Por supuesto que el asesinato de cualquier persona es grave, pero en este caso estamos hablando del asesinato de un cirujano, del jefe de cirugía del Hospital Carrillo de Ciudadela, que se cansó de salvarle la vida a la gente y que tenía muchas vidas por salvar. Bueno, hoy lo ejecutaron de un balazo, pero quiero ir rápidamente a la información de este momento, de este instante, que tiene que ver con la búsqueda de los prófugos, Pablo, que están identificados, y tenés el mapa no solo de lo que sucedió, sí, sino también de por dónde se lo está buscando. Tal cual, porque apenas sucedió el crimen en horas de la tarde, comenzó y se inició un operativo cerrojo en todo el municipio de Morón, pero también en Rafael Castillo, el lugar que es esta zona. Fíjate vos, acá esto es Morón, aquí hay una vía que divide prácticamente cada uno de los municipios. Los asesinos habrían huido hacia la zona de Rafael Castillo, donde se están haciendo procedimientos y tareas de inteligencia para dar, por lo menos con tres hombres, sí, entre 20 y 30 años, que ya estarían identificados por la justicia. Esto es trabajo de la DDI, está llegando la información permanentemente. En un ratito te vamos a mostrar la autopsia. ¿Qué es lo que marca la autopsia? Esto que te decía recién yo es un adelanto nada más. Le apoyaron el arma en la cabeza y lo ejecutaron, pero la autopsia marca algunos otros detalles muy pero muy importantes. Marquemos en el mapa para explicarle a la gente, por si recién te sumás al tema, por si recién estás prendiendo la televisión, se está realizando un rastrillaje, una búsqueda cerrojo, pero el mapa nos ayuda a entender qué fue lo que pasó y a posicionarnos, dónde comienza la situación. Fíjate, Martín, Pablo, las cámaras del municipio de Morón logran registrar por primera vez a los tres delincuentes caminando poco antes de las 17 horas por Plaza San José. La imagen los muestra caminando a través de la plaza, cruzando la plaza, y van a hacer lo que serían unos 10 minutos caminando al voleo. Recordemos, estos delincuentes ya estaban armados cuando empiezan a hacer este recorrido desde la Plaza San José y comienzan a caminar unas 10-12 cuadras hasta llegar hasta este lugar, Lanús y Gregoria Pérez. ¿Quién estaba en Lanús y Gregoria Pérez tratando de sacar un aire acondicionado que quería colocar en su casa porque tenía un aire acondicionado viejo y venía de trabajar? Luego fue a buscar este aire acondicionado. Intenta en ese momento sacar el aire cuando aparecen, Martín, estos tres delincuentes. Fíjate lo que pasa, ¿no? En 20 segundos, tan solo 20 segundos,
lo terminan ejecutando. Este dato que da Pablo es importante. ¿Por qué? Porque en un primer momento los delincuentes van caminando con la cara destapada. Que eso llamó la atención, pero llamó la atención por la impunidad que manejan estos tipos. Porque van caminando, y ahora cuando la tengamos mostraremos la imagen de ellos caminando a cara descubierta. Lo que estaban haciendo, ahí lo estás viendo, gracias Dire, gracias producción, era eligiendo a su presa, estaban eligiendo a su víctima. Fíjate cómo caminan, lo hacen con absoluta tranquilidad y con los rostros prácticamente al descubierto. Así están caminando, mira, fíjate, ¿ves? Creo que hay uno solo que tiene gorrita, ¿no? Dos que tienen gorrita. Sí, pero se le ve. Pero se le ve tranquilamente la cara. El otro camina ni siquiera con gorra, a cara completamente descubierta. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que no les importa absolutamente nada. ¿Sabés por qué? Porque cuando los agarran robando salen de vuelta. Por lo tanto, no les importa ir caminando a cara descubierta. Estas fueron las 10 cuadras que caminaron hasta llegar al punto que marcaba Pablo recién en el mapa. Volvamos al mapa, por favor. Porque en el mapa vamos a ver el punto desde el cual salen, que es Plaza San José. Sí. Llegan hasta acá, Lanús y Gregoria Pérez. Está bajando el aire acondicionado este hombre, Juan Carlos Cruz. ¿Y qué es lo que pasa, Pablo? Fíjate, en ese momento lo sorprenden desde atrás, cruzan la calle, cuando lo ven regalado, como dirían ellos. Lo que por supuesto nadie sabía es que este hombre estaba armado, que había uno de los tres por lo menos que estaba armado. Delincuentes. De los tres delincuentes. El cirujano Cruz descargaba del baúl sin notar que se le acercaban estos tres delincuentes cuando terminan acorralándolo y llevándolo a unos metros del auto. Es en ese preciso momento, tan solo 20 segundos que intentan manotearle el celular. Para ahí, este punto es importante. Cuando nosotros escuchamos que le habían robado el vehículo a una persona ayer, nosotros contábamos el adelanto, y que le habían robado el auto, uno pensaba, bueno, fueron a sacarle el auto y en ese robo lo terminan asesinando. Pero nos parecía raro que no había un auto de apoyo. Por lo general las bandas que van a robar un auto, claro, tienen un auto de apoyo. En este caso no había un auto de apoyo. Los delincuentes llegan caminando, le roban a Juan Carlos Cruz, lo asesinan, se suben al auto y escapan. Pero eso tiene una explicación, que es lo que te explicábamos al principio del programa, que el objetivo no era el auto. El objetivo, evidentemente, Pablo, era el celular. Eso marcó el forcejeo que hubo, que lo se ve en las cámaras de seguridad. Exactamente, no es que el cirujano Cruz intenta resistirse, es que fue tan repentino el ataque, el abordaje que tienen sobre él, que debe haber hecho algún tipo de movimiento, pero enseguida, instantáneamente fueron ya a apoyarle el arma en la cabeza y en el intento de manotearle el celular le terminan disparando a muy corta distancia, provocándole la muerte en el acto. Por eso yo hablaba de una ejecución, porque cuando vos estás frente a una persona, le apoyás el arma en la cabeza y le disparás, lo ejecutaste, lo asesinaste de la manera más brutal que pueda haber, que disparándole en la cabeza sin dejarle la posibilidad alguna de sobrevida ni nada por el estilo. ¿Y qué hicieron después? Acá está, por supuesto, la cámara de seguridad, que ya la hemos visto en la continuidad 24. Vale la pena revisarla. Acá está Juan Carlos Cruz bajando el aire acondicionado. Estamos hablando de un laburante, de un médico que se la pasaba laburando, de un médico que estaba luchando por tener su casa propia. Ahí van a robarle. No se centran en el auto en un primer momento. Fíjate que desaparecen de la escena. Desaparecen de la escena y ahí se da el disparo. Pocos segundos y luego le terminan robando el auto. Sí, para escapar. Para escapar. Porque no tenían... No tenían que escapar corriendo, Martín. Tenían que escapar corriendo. Sí. Volvamos por favor al mapa. Entonces, en este punto, le roban el vehículo, lo asesinan, le roban el vehículo y luego ¿qué pasa? Sí, bueno, y inician una fuga a alta velocidad. Prácticamente 40 cuadras recorren con el vehículo Fiat robado al cirujano, hasta llegar una cámara detecta a estos delincuentes. En realidad lo que detecta es el vehículo como circula en Perón y Stevenson, en Morón. En este lugar, en este punto, en Perón y Stevenson, hay un cruce de vía. Ellos doblan justamente tras pasar ese cruce sobre nivel
y se pierden hacia la izquierda. 40 cuadras del lugar del ataque, ya en la zona de Rafael Castillo, en la intercepción de Toluca y Aguirre, es donde terminan dejando el vehículo y ahí sí continúan la fuga a pie. Y ahí se los pierde. Ahí se los pierde. Desaparece. Por lo menos hasta ahora se los pierde. Entendemos nosotros que así como reconstruyeron el recorrido los investigadores, también están reconstruyendo la fuga. De hecho, tenemos imágenes de los momentos en donde fueron captados el vehículo. Y recordemos lo que estábamos diciendo al principio del programa, porque con esto arrancamos. Se está realizando un operativo de rastrillaje muy importante. Enseguida vamos a ir con los móviles. Estamos en distintos puntos del conurbano bonaerense, que es donde se está buscando a estos 3 asesinos, a estos 3 delincuentes. Hasta ahora lo que se sabe es que hay una identificación de cada uno de ellos. Sí. Es decir, la policía llega a esa identificación. Que le quiero preguntar a nuestros abogados que han venido hoy, el doctor Sasso, por supuesto, el doctor Sicilia y el doctor Sigal. Ahora voy a hablar con ellos. ¿Cómo se llega a esa identificación? Porque lo que tiene la policía, que son primero las cámaras de seguridad, nada más que eso. Después, evidentemente, con distintas consultas y distintas averiguaciones, llegan a esas personas y ahora se lo está buscando. Marquemos de vuelta la zona. Esto te decía, era Morón, toda esta zona es Morón, hasta ahí se hizo un operativo cerrojo en el día de ayer. Sí. Pero lo cierto es que los delincuentes, la traza de su fuga es hacia Rafael Castillo, es otro municipio. Claro, ya pasa a ser La Matanza. Ya pasa a ser La Matanza. La Matanza es mucho más amplio, mucho más complejo. Una provincia dentro de una provincia. Exactamente, y mucho más complejo y muchos barrios también que son a veces utilizados, no por la gente, sino por los delincuentes como aguantaderos para esconderse de la persecución policial. Déjame preguntarle primero al doctor Sasso, que como siempre digo, es uno de los abogados que más conocen de este tipo de delitos y de investigaciones. Luis, ¿qué información nos da la autopsia? Que dice, le dispararon apoyándole el arma en la sien. Yo hablaba de una ejecución. ¿Me equivoco cuando hablo de una ejecución? Esa quemarropa, esto es a matar. Es a matar, definitivamente. No hay ninguna posibilidad de sobrevida en estas condiciones. Así que la muerte es una consecuencia buscada desde el principio por esta gente, que déjame decirte que dejan un rastro más, además. A ver, dale, información, me gusta, dale. Es la utilización del auto y los rastros que pueden haber dejado sobre el propio auto que utilizaron. O sea, el peritaje de lo que surja del auto va a ser importante. Exactamente. Ahora, nosotros te contábamos ayer que detrás del crimen de Morena Domínguez, que por supuesto no nos olvidamos de Morena, pero la actualidad es tan dinámica en estos días y son tantos los crímenes que hay en estos días que tenemos que inevitablemente hablar del más nuevo, y el más nuevo es el de Juan Carlos Cruz. Ahora decía, en el caso de Morena, te contábamos, existe una mafia, una oscura mafia que se dedica a robar los celulares y luego revenderlos. Bueno, acá podemos hablar de lo mismo. Acá podemos hablar de la misma mafia que se dedica a robar ese celular, a venderlo en el mercado negro y luego esas partes se revenden en puntos como Constitución, 11, Retiro y demás. Pero ¿te das cuenta, Martín, que son 3 personas para quedarse con un celular? 3 personas para quedarse con un celular. ¿A vos te parece? Es dramático. Espérame que quiero que me confirme, que me complete, Pablo, esta información y ahí voy con la opinión de los Sí, abogados. Martín, porque ayer estuvimos investigando y estuvimos haciendo consultas, incluso sobre la Cámara que trabaja y nuclea a las empresas, a los comercios y las empresas aquí en la ciudad de Buenos Aires, respecto a por cuánto se puede cambiar un celular robado. Sí. Mira, antes de darte este detalle, porque es escalofriante, Sí. Fíjate vos la cantidad de robos en todo el país, según la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires. La cantidad de robos en todo el país es de 6.000 celulares por día. 6.000 robos de celulares por día. 6.000 celulares. Estamos hablando solo de los denunciados, ¿eh? Atención. Y por supuesto que son de distintas modalidades. Uno es un punguista y otro que va y puede matar a alguien por este delito empieza a estar cada día más manchado de sangre. 500 robos por día solo en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros tenemos que tomar el AMBA, ya los números suben vertiginosamente. Vamos a la siguiente, todo esto porque es importante. Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires. Sí, empezamos obviamente iniciamos esa investigación. Y fíjate otro dato que nos dan interesante. Hay gente que le llaman los bolseros, que son los que reciben una cantidad determinada de celulares que van a ir a parar luego a una cueva. Muchas veces esos
celulares no son revendidos directamente en esa cueva que a veces aparece como el lugar que te arregla el celular, no. Es entregado a otra persona que pagan de 5.000 a 10.000 pesos por teléfono, juntan una cantidad y eso se lo llevan al lugar que después lo va a revender. Ahí ponele un punto y no quiero dejar pasar este número. Y ahí voy con el doctor Sigal que quiere opinar, también con el doctor Sicilia, por supuesto, porque estos datos son muy interesantes. La reventa de ese celular robado, dijiste, Pablo, entre 5.000 y 10.000. Del bolsero, bolsero al de la cueva, que después, ¿qué va a hacer? Puede llegar a utilizar diferentes componentes, por ejemplo, para entregarte un teléfono original. Pero pará, que tiene componente falso, ¿no? Pero mirá robado. los números. Porque el celular que le roban, que le robaron a Morena, sí, que le robaron a Juan Carlos Cruz y que le roban a tantas personas, se termina revendiendo por un monto extremadamente bajo. Sí. Por eso es que, vos recién decías, Luis, son 3 personas para robar un celular. Son 3 personas que necesitan robar muchos celulares como para hacer un número a la hora de revenderlo. Pero fíjate vos que el circuito continúa. Porque fíjate el valor que después venden estas cuevas, el teléfono, diciéndole reparado, refaccionado, es diferente, claramente. Ya no le dan 10.000 pesos, no le piden 10.000 pesos a la persona que lo va a comprar. Bien. Ya le piden quizás el 30, 40, 50% según la cara del cliente del valor del celular original. El bolsero entonces se lo entrega a la cueva entre 5.000 y 10.000 pesos, es lo que se paga. Sí. Y después en el laboratorio, una vez que lo preparan el teléfono para volver a salir al mercado, lo venden al 30% del valor original. Por ejemplo, si nosotros tenemos un teléfono de 100.000 pesos, es muy probable que por 30.000 o 40.000 pesos lo podamos recibir. La cueva lo pagó entre 5.000 y 10.000. Y ahí está la diferencia y ahí está el negocio. Dame un segundito porque ya me quiero ir al móvil. Antes querías aportar algo de esto. Sí. Dale, agrega, dale. Respecto de los vehículos, tenemos 2 problemas. Primero, que no hay repuestos en Argentina por un tema de importación. Y esto hace que aumente el robo de vehículos, fue terrible. Sí. Y los autos se pagan entre 900.000 pesos y 2,5 millones de pesos, por ejemplo, una Amarok V6. Eso es lo que vale esa camioneta o un auto en el mercado negro. Obviamente los desarmaderos que los desarman y después hacen la distribución de los repuestos. Pero el problema acá es que al no haber repuestos en Argentina, aumentó muchísimo y Morón está teniendo un problema muy, pero muy serio respecto al robo de autos a mano armada. Porque acá pasa lo mismo con los autos. Hay bandas que se dedican a robar celulares y hay bandas que se dedican a robar autos. Y el aumento de los desarmaderos